Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de finalizar una semana e iniciar la nueva, pues lo mejor edificado posible. Así es que todo el contenido de esta noche y de Toque Final trata de cumplir con ese objetivo. Esta noche, pues, expresar de inmediato nuestra solidaridad, nuestras condolencias a Neney Cabrera, a toda su familia, Neney Cabrera, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, por el fallecimiento de su padre, el señor Leonel Cabrera. El propio Neney Cabrera colocó en la tarde de hoy un mensaje en su cuenta de Twitter que dice, paso por la profunda pena de comunicar el fallecimiento de mi padre, Leonel Cabrera. Hoy, a la 1 de la tarde, murió en paz con Dios y rodeado de sus seres queridos. Sus restos serán expuestos a partir de mañana a las 8 a.m. en la funeraria Blandino. Así es que nuestra solidaridad con Neney Cabrera. Aprovecho también para hacer llegar de nuevo mi abrazo solidario a los hermanos Amadís, que se encuentran justamente en la República Dominicana porque ellos residen en Nueva York, son maestros en el arte, ¿no? de elaborar puros. Entonces, su padre, el señor, Juan Rafael Amadís, falleció pues la noche del pasado viernes en Santiago de los Caballeros. Fue sepultado en el día de ayer. Tuve la oportunidad de pues estar con ellos un rato allá en Santiago, la funeraria Blandino. Así es que nuestra solidaridad con ellos, don Humberto Amadís, Arismendi Amadís, que son pues dominicanos que residen en Estados Unidos y allá pues están dedicados a la actividad de la venta de cigarros dominicanos. Ellos elaboran muy buenos cigarros dominicanos también. Así es que nuestra solidaridad con ellos. Y bueno, señores, hay varias actividades que queremos comentar. Se ha producido la canonización de varios beatos por parte del Vaticano. Particularmente nosotros prestamos atención a dos de esos nuevos santos de la Iglesia Católica, de manera muy especial a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, porque es un mártir de la lucha por la democracia, la lucha por la libertad. Él fue, la lucha también por la libertad de expresión, porque Monseñor Romero fue asesinado en plena misa cuando dirigía uno de sus sermones, abogando por la libertad, abogando por el respeto a la democracia, abogando por la mejoría de las condiciones de pobreza de muchos salvadoreños. Entonces, ahí fue pues asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Desde el año 2015 ya él había sido beatificado y ahora se fue al otro paso, que es la canonización. Igual ocurrió con el Papa Pablo VI, que es uno de los reformadores de la Iglesia Católica, porque tuvo a su cargo la culminación del Concilio Vaticano II, que lo había iniciado Juan XXIII, pero también creó el Sínodo de los Obispos, y entonces es un hombre
que puso cosas nuevas en el papado. Por ejemplo, es uno de los primeros papas viajeros. Él inició su papado en el año de 1963, concluyó en el año de 1978, Pablo VI. Ellos dos y otros beatos pues fueron canonizados en el día de ayer por el Papa Francisco. La canonización es un procedimiento un poco riguroso que tiene la Iglesia Católica, que evalúa la vida de las personas. Entonces, además de la vida, de la consagración a su fe, debe aparecer la exposición de algún milagro que haya ocurrido, algo que se haya producido en invocación a esa persona, y eso tiene que pasar por comprobaciones médicas y una serie de cosas. Entonces, esto culmina con la canonización. Del punto de vista de lo que ha ocurrido con Oscar Arnulfo Romero, pues es un gran reconocimiento. En principio, tal vez esto se dilató más porque la Iglesia se cuida de que estas cosas no tengan una connotación propiamente política. Entonces, sin duda alguna, Oscar Arnulfo Romero es un mártir, pero no necesariamente lo fuera de la Iglesia Católica si su muerte como obispo no se produce precisamente en la Iglesia y en un sermón. Entonces él es un mártir católico y por eso ha sido reconocido. Si esto ocurre en cualquier otra actividad que no hubiese sido en una actividad propiamente católica, entonces probablemente no lo beatifican. Entonces esto dilató un poco más de tiempo y termina determinándose que él murió como un mártir de la Iglesia Católica, y eso ahora ha acelerado el proceso de su beatificación. Y aquí en la República Dominicana, pues hoy se produjo ya la oficialización, el lanzamiento de otra precandidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, la de Juan Temístocles Montaz. Aunque Juan Temístocles Montaz, pues hace tiempo que estaba haciendo contactos para esto, sabemos que su activismo político se vio un tanto interrumpido por el caso Odebrecht, donde en principio se le incluyó en la investigación y se solicitó medida de coerción, pero a la hora de presentar acusación se determinó que no había pruebas para involucrarle en ese expediente. Entonces eso pues retrasó, interrumpió, nubló un poco el proyecto de Juan Temístocles Montaz, que después de haber pasado ese vendaval, de nuevo pues ha retomado todo el trabajo político, y por eso ha presentado en el día de hoy su aspiración presidencial formal en el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver si tenemos un fragmento del discurso que pronunció Juan Temístocles Montaz en un acto hoy muy ameno, muy en sintonía con las demandas de la juventud, porque el acto fue un acto muy movido, con participaciones artísticas, y entonces un acto muy bonito el que desarrolló hoy Juan Temístocles Montaz. Vamos a ver si tenemos parte del discurso que pronunció en el día de hoy. En mis obras, 45 años de militancia aprobada, comprometida, cabal y fiel. Desde la fundación en 1973
inicié como miembro del Comité Central y luego, desde 1991, he seguido al servicio de mi partido desde el Comité Político. Han sido 45 años en lealtad, sin mancar ni culebrear, 4 décadas y un poco más de compromiso íntegro con la formación, el desarrollo y celo por la preservación de ese activo nacional tan valioso para el desarrollo de este gran país, la República Dominicana, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, señores, ahí ya vimos este acto de Juan Temístocles Montaz, entonces ya el abanico formalizado de aspirantes en el Partido de Liberación Dominicana es mucho más amplio. Está el doctor Reinaldo Pérez buscando la candidatura presidencial, el doctor Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Juan Temístocles Montaz, y también está haciendo sus aprestos Radamés Segura. Está pues haciendo trabajos internos en busca de la candidatura presidencial del Partido de Liberación Dominicana. También está desde hace tiempo con una plataforma de un movimiento, también está Crespo, pues entre esos aspirantes presidenciales, y desde luego el expresidente Leonel Fernández. Doña Margarita no ha anunciado un proyecto presidencial. Hay que ver cómo pudiera encajar, porque en el escenario todavía no se ha estilado que un matrimonio esté al mismo tiempo buscando la candidatura presidencial por un partido político. La pareja, pues cada una sustentando una aspiración presidencial. Entonces, o está uno o está el otro, que es lo lógico, pero eso todavía no está claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, señores, y al regreso, entonces, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Bien, señores, antes de presentar las 10 principales, hay una información del voluntariado Banreservas que está convocando el concurso navideño de pintura infantil 2018. Entonces, el voluntariado del Banco de Reservas convocó a niños y niñas entre 6 y 14 años a participar en el concurso nacional navideño de pintura infantil, una iniciativa que durante 49 años ha reconocido el talento y motivado la creatividad de los pequeños. Jacqueline Ortiz de Lizardo, presidenta del voluntariado, exhortó a los padres a que incentiven a sus hijos a pintar la Navidad típica dominicana y anunció que entre los premios que se otorgarán este año figuran becas, cuentas de ahorros, tabletas, medallas, diplomas y placas de reconocimiento. Ortiz de Lizardo expresó que los dibujos más representativos de esta época del año serán publicados en el calendario y en las tarjetas navideñas del voluntariado del Banreservas. Orión Mejía, director general de Comunicaciones y Mercadeo de Banreservas, refirió que el certamen infantil en sus 49 años ha reconocido a cientos de niños dominicanos. Recordó que este certamen comenzó como una iniciativa que tuvo en 1969 la destacada maestra de pintura Nidia Serra. Entonces, señores, ahora vamos a ver de inmediato cuáles fueron
los 10 temas de mayor impacto en el debate y de mayor incidencia esta semana. El presidente Danilo Medina encabezó en el Palacio Nacional la sexta sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad. El encuentro se enmarca dentro de los esfuerzos que promueve la Presidencia de la República para dar respuesta a través de la alianza público-privada a temas de alto impacto para la economía dominicana y la dinamización del desarrollo productivo. Entre las iniciativas adoptadas durante esta sexta sesión del Pleno se encuentran 7 medidas de alto impacto en el desarrollo productivo que estarán listas para abril del 2019 y consisten en la armonización de procesos entre la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda. Asimismo, la revisión de procesos que facilita la aplicación de la Ley de Proindustria. Así también, como parte de las decisiones en torno al Comité de Desarrollo Productivo, se aprobaron 88 medidas de impacto en minería, zonas francas, turismo, industria y agricultura. En un plazo de 30 días, el Poder Ejecutivo emitirá una serie de decretos en torno a las citadas comisiones. Con la presencia del presidente Danilo Medina fue encendida la primera de 2 termoeléctricas de carbón de Punta Catalina. Sin embargo, no será hasta el primer trimestre del año próximo cuando la planta entre al sistema. El acto simbólico del encendido se realizó en presencia de los principales ejecutivos de la planta y de otros funcionarios del gobierno. En una rueda de prensa previa, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, resaltó que a partir del próximo año, con la entrada al sistema de la central termoeléctrica Punta Catalina y de nuevos proyectos de energía renovable, se reducirá a la mitad la dependencia del petróleo como combustible base de la generación eléctrica nacional. Bichara explicó que hasta ahora la inversión en Punta Catalina por hitos entregados asciende a 2.117 millones de dólares. De esa cantidad, se han invertido 291 millones provenientes del financiamiento europeo de SACE, 595 millones de los bonos soberanos y 1.235 millones de dólares de recursos propios del Estado. La presidenta de Altiz en República Dominicana, Ana Figueiredo, realizó una visita de cortesía al presidente Danilo Medina, en la que informó al mandatario la continuidad del plan de inversión de esa telefónica en el país. Figueiredo explicó que estas inversiones están dirigidas al despliegue de tecnologías de punta en sus redes e infraestructuras, así como aportes directos para la implementación del proyecto República Digital. El Grupo Altiz valora el crecimiento que ha obtenido en el país desde su llegada y confía que sus inversiones, así como la visión de calidad de clase mundial en servicio e innovación, va a ser un aporte directo en los retos para alcanzar la transformación a una economía totalmente digital en República Dominicana. Desde el inicio de sus operaciones en el país, Grupo Altiz ha ejecutado inversiones con un crecimiento anual superior al 20%, dijo Figueiredo. Además, señaló que esto es reflejo de la confianza de la empresa en las garantías en torno a la estabilidad del marco legal y regulatorio del sector en beneficio de que los dominicanos puedan recibir las mejores propuestas de valor del mercado de convergencia móvil y fija liderada por Altiz. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que con fondos propios y otros captados de las indemnizaciones cobradas por el Estado en los casos Odebrecht y Supertucano, se construirán una nueva cárcel La Victoria en Guerra y la Preventiva de San Luis, entre otras obras que forman parte de un ambicioso plan de humanización del sistema penitenciario a un costo aproximado de 170 millones de dólares. Por los sobornos de Odebrecht, que según esa empresa ascienden a 92 millones, esa compañía brasileña indemnizará al país con un monto total de 184 millones de dólares, de los cuales ya ha desembolsado 60 millones. El acuerdo con Embraer representa un desembolso de 7 millones de dólares para ser excluida del proceso judicial por los sobornos para la compra de los aviones Supertucano. Al hacer el anuncio, el procurador informó que la meta es que las obras estén terminadas en abril del 2020 y adelantó que el lunes se llamará a la licitación de las 15 primeras. La cárcel de La Victoria tiene capacidad para 1.200 internos, pero alberga a más de 9.000 privados de libertad. El nuevo centro se prevé construir en las Parras de Guerra en Santo Domingo Este, con capacidad para 8.592 hombres y 665 mujeres.
Luego de su rechazo a declinar al Distrito Nacional el proceso penal seguido a algunos imputados del caso Odebrecht y su decisión de acumular el fallo sobre las solicitudes de nulidad de la acusación por presuntos vicios y arbitrariedades, el juez Francisco Ortega Polanco fue recusado por los abogados de Jesús Vázquez Martínez. Este afirma que el magistrado no le garantiza imparcialidad y objetividad en el proceso penal seguido a él, así como a los demás imputados. Aunque el juez declaró inadmisible la recusación e indicó que ha actuado con imparcialidad en el caso porque no tiene ningún interés particular en ese ni ningún otro proceso judicial, suspendió la audiencia para remitirla al Pleno de la Suprema Corte para que como Tribunal Superior determine si lo quitan o lo mantienen como juez de instrucción especial. El segundo tribunal colegiado del distrito condenó a 1 año de prisión al expresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, tras ser hallado culpable de falsificación de documentos en perjuicio de 19 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un viaje fraudulento a la ciudad de Nueva York. El tribunal presidido por Teófilo Andújar, Claribel Nivar y Giselle Soto también condenó a Zapata al pago de una indemnización de 10 millones de pesos en favor y provecho de los querellantes. En tanto, el tribunal condenó a Luis Tavares a 1 año de prisión suspendida y también al pago de la indemnización, mientras que Luis Armando Cruz y Luis Alcides Báez fueron descargados de las acusaciones en su contra. Aún bajo el ambiente madrugador, miles de ciudadanos permanecieron encallados en las diferentes esquinas y estaciones de transporte de la capital ante el sorpresivo paro que realizó la Federación Nacional de Transporte, La Nueva Opción, Fenatrano y otros sindicatos, lo que provocó que la clase trabajadora y estudiantil tuviera que peregrinar para llegar a sus lugares de trabajo o centros de estudio, así como los que se desplazan para realizar sus actividades cotidianas. Durante esas horas, se produjeron algunos enfrentamientos entre choferes y policías, específicamente en el puente Jacinto Peinado en Santo Domingo Norte y en la 27 de febrero con Abraham Lincoln en el Distrito Nacional. El paro de las unidades de Fenatrano se hizo en reclamo de que se rebajen los precios de los combustibles, ya que son insostenibles para los choferes. Juan Uvieres, presidente de esa organización, dijo en rueda de prensa que las protestas continuarán en otras regiones del país hasta concluir con un paro nacional. Con un 55.2% contra 40.71% obtenido por Eduardo Hidalgo de la corriente Eugenio María de Hostos y aliados, Xiomara Guante, candidata de la José Francisco Peña Gómez y aliados, es la ganadora de las elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores. De acuerdo al boletín ofrecido por la Comisión Nacional Electoral, la corriente José Francisco Peña Gómez y aliados obtuvo 11.723 votos y la Eugenio María de Hostos 8.334. Gilberto Almonte, presidente de la comisión, explicó que de 108.179 profesores en el padrón, las actas recibidas reportan un total de votos emitidos de 21.224 para un 19.62% con relación al número de electores inscritos. La corriente Eugenio María de Hostos, que representa al oficialismo sin alianza, obtuvo 7.343 votos para un 34.6%. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori fue detenida el pasado miércoles por orden del Poder Judicial dentro de la investigación que se le sigue por los aportes que recibió Fuerza 11, hoy Fuerza Popular, en la campaña electoral de ese año, dinero que habría tenido origen ilícito. Parte de la suma recibida, sostiene la resolución judicial, procedería de la empresa brasileña Odebrecht, la que pretendía asegurarse los favores de diversos políticos, entre ellos Fujimori y Gucci, que por entonces competían por la presidencia de la República. La Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas, es la cabecilla de una organización criminal que se formó al interior del partido Fuerza Popular. De acuerdo con la tesis del fiscal, que fue acogida por el juez, por la disposición de Keiko Fujimori, dicho partido político recibió, transfirió y convirtió un total de $1.200.000 de Odebrecht. De dicho monto, 1 millón tendría procedencia ilícita. Finalmente, la furia devastadora del huracán Michael, con vientos sostenidos de hasta 250 km por hora, arrolló el pasado miércoles el noroeste de Florida, provocando al menos 13 muertos y severos destrozos e inundaciones. El huracán es el más potente registrado en Florida en al menos un siglo y es el tercer huracán más intenso en azotar Estados Unidos, y por la velocidad del viento es el cuarto peor. Unas 388.000 viviendas y establecimientos comerciales quedaron sin electricidad.
Parte del estado de Florida presentaba un aspecto de zona de guerra tras el paso del huracán Michael. En el estado de Virginia es por el momento donde se han contabilizado el mayor número de muertos. Estas muertes se suman a las 6 de las que se tuvo noticia el pasado jueves, 4 en Florida, una en Carolina del Norte y una en Georgia. Bueno, señores, a propósito del apresamiento esta semana de Keiko Fujimori, su padre, Alberto Fujimori, pues en un mensaje dice que él no ha vivido una situación más dolorosa en su vida que la de el apresamiento de su hija Keiko. Y eso es mucho decir, porque Fujimori pues está condenado a 25 años de cárcel. Ha estado muchos años en prisión, fue indultado, pero ese indulto fue anulado por el Supremo de Justicia, y él pues ya es una persona privada de libertad, y además en una situación ya muy disminuida de salud. Y dice, sin embargo, que el mayor dolor de su vida ha sido este apresamiento de Keiko Fujimori. Ahí hay una reflexión que si los políticos entienden, pueden tomarla muy en cuenta. Porque lo que está pasando Keiko Fujimori es producto de la competencia entre ella y su hermano por el control del fujimorismo. Eso fue lo que hizo que Keiko Fujimori se obsesionara con la idea de destituir a Pedro Pablo Kuczynski. Ella destituye a Pedro Pablo Kuczynski después de haber fracasado en un primer juicio político por la intervención de su hermano, que consiguió diputados, y eso impidió pues la destitución de Kuczynski. Pero aún así, ella continuó insistiendo en la destitución de Kuczynski hasta que lo logró. Ahora, ¿por qué ella hizo eso? ¿Por qué ella hacía eso? Porque Pedro Pablo Kuczynski estaba actuando de manera muy cercana con Kenji Fujimori. Kenji Fujimori se reunía varias veces a la semana con Pedro Pablo Kuczynski, tenía una influencia en el gobierno, y esa influencia le daba poder a Kenji Fujimori en el gobierno. ¿Qué entendía Keiko? Que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pues iba a ser usado como un instrumento de su hermano Kenji para pues disminuir su liderazgo en el fujimorismo. Y entonces se lleva a Pedro Pablo Kuczynski para llevarse al presidente aliado de su hermano en el conflicto que ella tiene con el hermano por el control del fujimorismo. Sin embargo, al llevarse a Pedro Pablo Kuczynski, entonces viene el vicepresidente Vizcarra, y Vizcarra entonces ha venido con su propio plan, y entre las cosas que él trajo en su plan es que si él quiere ser una figura trascendente en Perú, la fuerza a derrotar se llama el fujimorismo. Entonces se ha dedicado a disminuir al fujimorismo. Entonces ahora sí ellos llegaban donde iban, porque bueno, quito al otro presidente porque es aliado de mi hermano, pero ahora ha llegado uno que es enemigo de mi hermano, enemigo de mi padre y enemigo mío, y ha endurecido las posiciones frente a los tres. Entonces fíjense cómo a veces en política la gente, cuando se
actúa con compasión, cuando actúa con pasión y no se detiene a ver cuáles son las consecuencias de la puerta que manda abrir, entonces fíjense cómo le salen las cosas. Y le ha salido muy mal, lamentablemente, a Keiko Fujimori. Por eso su padre dice en el día de hoy que ojalá que ellos aprovechen, sus hermanos, sus 2 hijos, aprovechen esta oportunidad para unirse y volver a actuar como una familia. Nosotros regresamos en breve con el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Bueno, señores, el tema del precio de los combustibles va a seguir gravitando porque es un tema que se va a politizar, lamentablemente, y va a seguir gravitando como una consigna que muchas personas seguirán asumiendo, planteando que en la República Dominicana pues están muy caros los combustibles. Yo no creo que los combustibles estén económicos. Sin embargo, en la República Dominicana, pues ya usted tiene que pensarlo muy bien, a qué hora usted puede salir a las calles. ¿A qué hora puede salir a las calles? Porque está un entaponamiento por donde quiera. Eso con los combustibles caros. Uno de los objetivos de la ley de hidrocarburos, cuando se aprueba en el año 2000, es justamente tratar de limitar pues el consumo de combustibles que realmente no producimos, combustibles derivados del petróleo, que no producimos y que tenemos que comprar con divisa extranjera. Entonces, al tener un gran consumo de combustible, tenemos una gran demanda de esa divisa extranjera para poder traer esos combustibles. Pero además tenemos un impacto al medio ambiente. Eso son dos de las razones por las que se ponen pues penalizaciones para el consumo de los combustibles. La tercera y más poderosa razón de los gobiernos es la macroeconómica. Es la macroeconómica y la propia ley desde el 2000 establece que ese es uno de los grandes objetivos de esa ley, realizar recaudaciones para sustentar una serie de actividades, pero entre ellos, actividades y compromisos. Entre esos compromisos están lo del pago del servicio de la deuda externa del país. Los que quieren desacreditar esta ley sin ni siquiera darse cuenta que los impuestos que se están cobrando por los combustibles que tienen vigencia actualmente no son los de esa ley, porque esa ley ha sido objeto de modificaciones posteriores que han ampliado pues su papel impositivo. En el año 2005, cuando pues por la situación que se había dado con el DERECAFTA, el Tratado de Comercio con los Estados Unidos, disminuyen los aranceles de las aduanas, desaparece la comisión cambiaria, el Estado pierde ingresos que tenía, que ya no podía tener por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, parte de lo que se recaudaba por esos ingresos también se transfirió a los combustibles, y ahí se aprobó la ley 557-05, que es en función de esa ley que se paga
más de 50 pesos por un galón de gasolina premium de impuestos. No es en función de la ley de hidrocarburos original del año 2000, y también el gasoil, la gasolina regular, pues esta ley pues estableció unos aportes distintos a los que estaban contemplados originalmente en la ley de hidrocarburos. Entonces, para desacreditar esta ley, pues se atribuye que supuestamente una serie de gastos superfluos que se hacen y que son gastos muy impopulares, se extraen de allí. Y todo lo malo que una persona se pueda imaginar y que la sociedad condene, pues se le empieza a decir a la gente que eso se extrae de allí, cuando no es realmente así. Esa ley especifica cuáles son las cosas que esa ley pues financia. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que una cosa es el costo del servicio del transporte, y si los que operan los servicios de transporte están teniendo pérdidas o el negocio está pues en una situación de rentabilidad muy precaria, bueno, yo creo que es apropiado discutir con esos sectores la situación y buscarle salida a eso. Pero lo que es la modificación de la ley de hidrocarburos, eso solamente puede abordarse en el marco de una reforma fiscal, porque el impacto que esa ley tiene en esa ley y las que se le han añadido posteriormente, es fundamental para el clima de confianza en la economía dominicana. Entonces, hay que dividir los intereses. Una cosa es la cuestión del transporte público, de quienes operan el transporte público, y otra cosa es la sociedad en sentido general. En vez de estarnos quejando por el precio de los combustibles, yo creo que ya lo que nosotros tenemos que estar pensando es en otra cosa, y el mundo ya se va moviendo hacia otras cosas. Se va moviendo, por ejemplo, hacia los vehículos eléctricos, y así una serie de opciones que pues tienen un impacto menos perjudicial para el medio ambiente. Entonces, señores, este tema seguirá y va a ser un tema de debate, pero atento para que no creemos una gran confusión con este tema, porque su abordaje no es tan fácil como se le presenta a la gente. No es tan fácil su abordaje. A propósito del tema, nosotros realizamos las 3 preguntas de hoy, pues al economista Paveliza, y justamente nuestro equipo lo está abordando sobre esta ley, la posibilidad de su modificación y el impacto que tiene en la economía. Vamos a ver de inmediato las 3 preguntas. ¿Qué opina de las solicitudes de modificación de la ley de hidrocarburos y cuál sería su impacto en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica? Yo creo que la petición de que sea revisada la ley de hidrocarburos para reducir la carga tributaria a los combustibles, yo creo que es razonable, yo creo que es entendible, lo cual no significa que haya que responder inmediatamente a ella. Es razonable porque el precio de los combustibles en la República Dominicana es particularmente elevado respecto al resto de los países de la región. Me refiero fundamentalmente comparándolo con Centroamérica, que es, digamos, el grupo de países que compite en el mercado internacional con la República Dominicana, y con esos países comerciamos y ellos exportan a la República Dominicana un buen número de productos manufacturados. En general, el precio de los combustibles en el país se mantiene un 20% por encima del precio promedio que existe en Centroamérica. Tenemos el precio de los combustibles
más elevado que el país que lo tiene más elevado en Centroamérica, que es Costa Rica. De tal manera que uno tiene que sentir cierta simpatía con el llamado a reducir el precio de los combustibles. Sin embargo, eso tiene que trabajarse con mucho cuidado, porque los ingresos públicos dependen de manera crítica de los impuestos a los combustibles. Entonces, para poder reducir el impuesto a los combustibles y que esto termine ayudando a la producción y permitiendo que las actividades productivas se desenvuelvan con más facilidad, y eso no solo incluye el transporte de pasajeros, el transporte de carga, también incluye la provisión de agua en las plantaciones que muchas veces dependen de bombas que funcionan con diésel. Hay que hacerlo considerando cuáles pueden ser las fuentes sustitutas de ingresos fiscales que permitan reemplazar la reducción de los ingresos derivados de una reducción del impuesto a los combustibles. Entonces hay que pensarlo de manera integral. No puede ser solo atender al reclamo porque el país pierde competitividad, porque la carga sobre los procesos productivos es alto, sino también hay que buscar una compensación tributaria que permita que el déficit público no se agrave y que por tanto las demandas de financiamiento no se agraven y eventualmente la carga por el pago de deuda no suba. Entonces yo creo que hay que pensarlo en términos más holísticos, más amplios, siendo sensible a esa demanda, pero buscando al mismo tiempo soluciones más integrales. A la ley de hidrocarburos se añadieron gravámenes de la reforma fiscal del 2005 que buscaban compensar las pérdidas de ingresos por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Se visualiza otro renglón del que se pueden traspasar esas cargas? Hay diferentes renglones en los cuales se puede traspasar las cargas tributarias. El tema es, empezando por los propios combustibles, como dije hace un momento. Es decir, hay combustibles que pagan muy poco de impuestos. Uno bien pudiera pensar en que los que paguen muy poco empiecen a pagar más y los que paguen más paguen menos. Pero hay claramente otras figuras impositivas que pueden también hacer el trabajo. Claramente hay que continuar haciendo un esfuerzo, reforzar el paso en materia de fortalecer la recaudación del impuesto sobre la renta. Una estimación del gobierno oficial del gobierno dominicano indica que el incumplimiento tributario en el caso del impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto que pagan las personas cuando reciben un ingreso, y en general los ingresos que se reciben y que pagan impuestos sobre la renta son los de los sectores medios y altos, el incumplimiento anda por el 63-64% del total que debería recaudar. Es decir, se recauda apenas un tercio o menos de un tercio de lo que se debería recaudar. También en el caso del ITEVIS, el incumplimiento tributario está por encima del 40%. Eso significa que menos del 60% del ITEVIS que debería pagarse se paga. Por supuesto, aumentar las recaudaciones por esa vía es un proceso de largo plazo, porque implica fortalecer las capacidades administrativas de gestión tributaria para reforzar el cobro de estos impuestos. Y por supuesto está siempre el ITEVIS, es decir, ampliar la base del ITEVIS para recaudar más, es decir, nuevos bienes que no están grabados con el ITEVIS y que no son consumidos por los sectores más pobres, podrían ser grabados. Por supuesto que cualquiera de estas soluciones son soluciones difíciles, porque implica una batalla, implica un conflicto de intereses entre ganadores y perdedores. Y en este momento aparentemente el gobierno no está dispuesto a echarse ese pleito encima en el sentido de liderar un proceso de diálogo para lograr conciliar posiciones y lograr una reestructuración de la fiscalidad que le permita rebalancear los impuestos y eventualmente quizá posiblemente reducir el impuesto a los combustibles. Las autoridades contemplan que por ahora no prevén elevaciones de impuestos. ¿No ve usted posibilidades de pacto fiscal en la administración del presidente Danilo Medina? No veo ninguna posibilidad de que haya algún tipo de diálogo para reformar la fiscalidad en el país. No pienso que habrá diálogo para reformar el gasto público, que es fundamental para darle legitimidad suficiente y efectividad al Estado en lo que hace y legitimidad para negociar
el otro lado, que sería el lado de los impuestos. Yo pienso que se va a acabar la administración y no va a haber ningún tipo de diálogo. Creo que el capital político que tendría Medina para sentarse a trabajar estos temas ha sido erosionado por los escándalos de corrupción y por la falta de determinación de enfrentarlo, y pienso que no hay ninguna posibilidad. Probablemente tendremos que sentarnos a dialogar y quizás a tomar decisiones dolorosas a partir de 2020 o 2021. Bueno, entonces, para concluir con el tema por hoy de los combustibles, esta semana pues se ha puesto hace unos días ahí, hoy y ayer, a circular en las redes una supuesta convocatoria a huelga de una coordinadora nacional por la rebaja de los combustibles. Pues Juan Uvieres ha desmentido este llamado a huelga que se está promoviendo en ese sentido, y se ha anunciado que hay una actividad que van a hacer frente al Ministerio de Industria y Comercio, una concentración para continuar con la demanda que está haciendo la denominada Coordinadora Nacional por la rebaja de los combustibles, pero no hay llamado a paralización para esta semana. Nosotros entonces hacemos otra pausa. Vamos a ver después la visita sorpresa de hoy, que el presidente estuvo pues en la provincia de Monteplata. Adelante. Mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Senado de la República Dominicana. Bien, señores, el presidente Danilo Medina estuvo en Yamasá. El presidente Danilo Medina llevó este domingo la solidaridad del gobierno a 250 productores de castaña de masa de esta comunidad, agrupados en la cooperativa de ahorro, créditos y servicios múltiples Bienestar, Bien. Los productores agrupados en Bien tienen en la actualidad 600 tareas sembradas de castaña de masa o buen pan, y 3.400 de otros rubros como cacao, plátano, yuca y yautía. Además de incorporar 3.000 tareas más a la producción, la visita sorpresa 224 del jefe de Estado permitirá mejorar la calidad de vida de los productores cuya carga familiar es de 1.500 personas, fomentar la industrialización de castaña de masa como alternativa para la alimentación humana y de animales, contribuir con la reforestación y el desarrollo de la agroindustria en la zona, dar a conocer el posicionamiento del país como productor del rubro. Para tales fines, el presidente de la República acogió una serie de solicitudes que hicieron los productores: donación de vivero, 2 camiones para recolectar las plantas, capacitación a través del Instituto de Innovación en Biotecnología, entre otras solicitudes que acogió en el día de hoy en esta visita sorpresa del presidente Danilo Medina, que estuvo en Yamasá, en Monteplata. Vamos a hacer una breve pausa y entonces ya retornamos con la parte final de Toque Final. Bien, señores, la Contraloría General de la República inició la implementación
del nuevo sistema de autorización de órdenes de pago, SOAP, que hará más ágil, sencillo y más transparente el proceso de revisión y aprobación de las órdenes de pago o libramientos que originan las instituciones públicas en favor de proveedores y contratistas del Estado. Según expuso el Contralor General de la República, Daniel Omar Camayo Santana, se trata de la tramitación digital de toda la documentación que sustenta la solicitud de autorización de pago que realizan en la Contraloría General de la República las instituciones del gobierno dominicano bajo el ámbito de la Ley 1007 para cumplir su compromiso con los suplidores o proveedores. De igual forma, el SAP contiene estandarizado todos los requisitos legales que deben ser cumplidos para cada expediente para lograr la autorización de un pago. Otra virtud de este sistema es que reduce sustancialmente el tiempo de trámite y borra la distancia geográfica entre las unidades de control interno y la instalada en cada institución para la revisión documental de las órdenes de pago y la sede de la Contraloría, porque ahora toda esa documentación viajará vía electrónica. Entonces el SAO inició un plan piloto en 25 unidades de auditoría internas instaladas en igual número de instituciones públicas, y entonces esto autorizando los procesos y haciendo más efectivas todas las operaciones de la Contraloría. Bueno, señores, con esta información terminamos. El tiempo nos llega hasta aquí. Nosotros, si Dios lo permite, el próximo domingo estamos aquí en otra entrega de Toque Final, mañana tempranito, como de costumbre, con nuestros comentarios en el sol de la mañana. Un sueño reparador para todos y una semana productiva y sin trastornos cuando se dirijan hacia su actividad laboral. Buenas noches a todos.